Amén. Podemos clamar a nuestro Padre. Gracias, amados. Podemos sentarnos, podemos tomar asiento. Es un gran honor para mí hoy tener la dicha, el privilegio, como cada vez que me toca. Yo lo considero siempre. Muchas gracias, chicos. Pueden sentarse. Un aplauso a los chicos. Cada día están creciendo más en la gracia del Padre, cultivando el talento que el Señor les ha dado para su gloria, para manifestar su gloria. Amén. Así que, como les decía, cada vez que a mí me toca esta posición tan, digamos que uno puede decir que es fácil, pero en realidad no lo es. Es una posición con una gran responsabilidad, pero al mismo tiempo también es un privilegio, es una dicha, es una oportunidad. Y dichoso aquel al que el Señor pueda llamar y pueda utilizar. Así que hoy yo me rindo ante Él y le pido que Él pase carbón encendido sobre mi boca para que no sea yo quien esté pues implementando las palabras, sino que por medio de la palabra de Dios nosotros podamos recibir vida, recibir sanidad, recibir salud. Amén. Y sobre todo que nosotros podamos poner por obra aquello que recibimos. El que estuvo aquí desde hace un momento, pues pudiera pensar, claro, yo comprendo que aquí habitan personas espirituales, pero el que no estaría en esa frecuencia pudiera pensar que la pastora y yo nos pusimos de acuerdo, porque muchas de las cosas que ella dijo, o en su mayoría, todo desde que comenzamos a orar esta mañana, pues son como una confirmación de algo que ya yo había recibido en mi espíritu. Y esta enseñanza, esta impartición que traigo hoy, también pues ha sido algo, como todos sabemos, desde que comenzó este año 2024, hemos estado aprendiendo, hemos estado impartiendo aquí acerca del espíritu de adopción, y hoy no es la excepción. Hoy también toca que nosotros sigamos creciendo en esa identidad de hijos y creciendo en todo aquello que la palabra nos llama a crecer. Nosotros hemos visto que el mismo Jesús, siendo Dios, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que luego de esa breve introducción de un saludo que le ofrezco calurosamente de parte mía, de parte de la casa, a los que están por acá, a las visitas, si hay alguna, a los que están a través de la transmisión también, pues yo les saludo y siempre, como siempre, les pido que no es lo mismo verlo desde un televisor, verlo desde un dispositivo, que estar aquí y compartir el calor del hogar de una familia, de la familia de Dios. No de una familia cualquiera, de la familia de Dios, donde el Señor nos adoptó, como hemos estado aprendiendo, y nos hizo habitar aquí en familia. Así que hoy, señores, yo le traigo un cargamento bien potente. No digo que es largo, sino potente, porque la palabra de Dios es poderosa. Y es algo que el Señor ha ido a través de cada una de estas enseñanzas que he ido recibiendo. El Señor ha ido depositando eso en mí. Y bueno, pues para traerlo acá y compartirlo en la casa. Así que sin más, yo quiero entrar directamente a que establezcamos un fundamento. Y vamos a usar Efesios 1 a partir del verso 3. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya eso pasó, en pasado está hecho, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Yo quiero que repitamos esa parte, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Quiere decir que no fue al azar, ni fue algo sin propósito. Seguimos, verso 5. En amor,
habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual Él se había propuesto en sí mismo. Amén. Entonces, ahí vemos que junto con la adopción que se nos ha brindado, hay un propósito. Vemos que desde antes de la fundación del mundo, ya Él nos había escogido. Y dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, en el verso 5. Pero en el verso 4 dice algo que me llama mucho la atención. Y dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso me cautivó mi atención y me llevó a la pregunta que yo siempre me hago, muchas preguntas. Para que yo fuese santo, ¿cómo entonces puedo yo ser santo? Si aquel que me llamó es santo, pero yo no he tenido la calidad de Él. Y Él me llamó siendo así como yo era. Y Él se propone, como yo siempre digo, Él me amó así como yo era, pero no quiere que yo siga siendo como yo era. Ni aún como yo soy hoy. Él quiere que yo siga creciendo, porque el objetivo de Él es que yo sea santo y sin mancha delante de Él. Y todavía tengo muchas manchas que gracias a la palabra se van a ir lavando. Amén. Yo tengo esa fe de que por medio de la palabra se puede ir lavando. Entonces, como sabemos, la fe, como se mencionó anteriormente, es un don de Dios. Y se nos dio a nosotros para nosotros obedecer. Para nosotros poder poner en obra aquello que el Señor nos dice a nosotros. La fe viene por el oír, o el obedecer viene por el oír la palabra de Dios. Si escuchamos la palabra con la fe, ese don que Dios nos dio a nosotros, por medio del lavatorio de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de todo nuestro ser, por medio de la palabra, entonces nosotros podemos llegar a ser santos. Eso uno lo ve como algo lejos, pero en realidad dice que ya, si nos bendijo con toda bendición espiritual, no fue con un bolsillo lleno de dinero, aunque eso puede ser parte. No fue con una mansión en los cielos que se me ofrece, como mucha gente cree. Y lamentablemente no es así. Es que ya toda bendición espiritual me ha sido dada. Todas las herramientas espirituales, toda bendición espiritual me ha sido dada. Entonces lo que me queda ahora es yo administrar y usar todos esos recursos que me han sido dados. Entonces yo tengo unos cuantos versos aquí que quiero compartir de la palabra. Le decía sobre mi pregunta, ¿cómo yo puedo ser santo? Yo he encontrado algunas porciones en la palabra. Como son muchas que hay en la palabra, yo simplemente voy a destacar quizá algunas, las que entiendo que pueden ser quizá más fáciles de nosotros captar en el principio para poder llevarlos a la práctica. Porque hay mucha gente que se pone a estudiar teología profunda y sabe tanto que no sabe nada. Entonces, yo prefiero que nosotros podamos hacerlo de una manera sencilla, práctica, como el Señor Jesús que le explicaba las cosas sencillo. Tú eres jardinero, pues vamos a hablarte de semillas. Y tú eres pescador, vamos a hablarte, ahora tú serás pescador de hombres, le estaba llamando evangelista, le estaba llamando. Entonces, vamos a hacerlo sencillo. Hoy estamos así en un shalom y en un selah para que meditemos todo sencillo. Entonces, ¿cómo yo puedo ser santo? Yo encontré aquí una porción que está en Juan 17 y ese capítulo completo, pero yo voy a enfocarme primeramente del verso 14. Vamos al verso 14, por favor. Dice Jesús ahí, para que tengamos el contexto, está orando y esa a mí me parece, creo que sí,
que es la última oración que Jesús hace, despidiéndose. Incluso él dice, mientras yo estaba en el mundo con ellos, pero él estaba ahí al lado de ellos. O sea, ya él dijo, yo culminé mi obra, la gloria que tú me diste, yo se las di. Pero yo quiero que nosotros leamos aquí. Verso 14, yo les he dado tu palabra, a los discípulos se refería a Jesús, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, Jesús hablando, para que también ellos sean santificados en ellos mismos, en sus propios preceptos. ¿Es eso lo que dice? ¿Santificados en qué? En la verdad. Santificados en la verdad. Volvamos al verso 17, por favor. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿cómo yo puedo ser santo? A través de la palabra. Ese es el primer punto. Sin eso, no hay santidad. Entonces, sigo leyendo. Bueno, lo dejo ahí, hago una pausa en el verso 19, que decía, por eso yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Entonces, por medio de la verdad, por medio de la palabra, que es la verdad, y es la verdad, también es la misma persona de Cristo, entonces yo puedo llegar a ser santo. Quiere decir que es posible ser santo. Diga conmigo, es posible ser santo. Uno lo ve como algo lejos, y antes nos enseñaban a los santos dibujados con una aureola, con una cosita aquí en la cabeza, pero nosotros, la santidad de nosotros proviene de que cargamos el espíritu de adopción, el espíritu del Padre que mora en nosotros. Por medio de ese espíritu, la palabra es recibida y nosotros podemos lavar todo nuestro ser. Volvamos mentalmente, no tenemos que ponerlo aquí a Efesios, recordando que decía que fuimos adoptados hijos suyos, ¿verdad? Fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos. Y decía, ¿para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, repito, ¿cómo podemos ser santos? Podemos ser santificados por medio de su palabra, por medio de la verdad. O sea, santificados en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice que podemos ser santificados a través de herramientas humanas. No dice que yo puedo hacer un curso de cómo ser santo. No dice nada de eso. Sino que por medio de yo recibir la palabra, a través de alguien que Dios coloca para que sea un canal que traiga la palabra, entonces yo puedo santificar mi vida. Eso parece difícil, pero es más sencillo de lo que nosotros. Simplemente, usted quiere experimentarlo, siéntese a escuchar la palabra. Siéntese, aquiete su alma y deje que la palabra lo lave. El esfuerzo humano a veces nos lleva a desgastarnos, pero si nosotros simplemente dejamos que la palabra actúe en nosotros. Claro, esa palabra no es que yo voy a llegar a un punto de comodidad y solamente la escucho, porque el Señor también habló sobre eso y lo vamos a ver. Pero la misma palabra, cuando funciona en nosotros, da fruto. Porque la palabra, ¿qué dice en la parábola? La palabra es la semilla y esa semilla no está contaminada. La palabra pura me refiero. Y cuando Dios usa personas que la traen pura también. Entonces, pues hasta ahí creo que vamos claros, ¿verdad? Yo quiero ir llevando esto pasito a pasito, precepto a precepto, línea sobre línea, para nosotros poder internalizarlo. Más que tener mucha información, yo quiero que nosotros pues recibamos esta palabra en nuestro espíritu y que esa palabra nos impulse y tenga vida, pueda cobrar vida esa palabra y nos lleve a nosotros a accionar. O sea, nosotros vemos ahí mismo, en Juan 17 que estábamos, vamos a ir al verso 22.
como habíamos dicho anteriormente en otras enseñanzas, cuando nosotros fuimos adoptados, estábamos recuperando cosas que habíamos perdido. Todo el que es adoptado, todo el que es huérfano, es porque perdió algo, perdió su casa, su familia, etcétera, etcétera. Y nosotros hemos visto que por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos ¿de dónde? De la gloria de Dios. Pero aquí nosotros vemos, en el verso 22, que dice, la gloria que me diste, yo se las he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Quiere decir que la gloria se nos restituyó a nosotros por medio de Cristo. Diga ya, eso está hecho. Es para que lo internalicemos. Pero sin embargo, en el verso 17, no dice ya, ellos fueron santificados y ya no hay que hacer nada más. Dice, santifícalos en imperativo y en presente. Ya lo otro está en pasado. La gloria que tú me diste, ya yo se las he dado. Ya eso está resuelto. Pero ahora queda el proceso de santificación donde nosotros estamos. Y Jesús está de manera imperativa, es una petición, santifícalos en tu palabra. Quiere decir que hay una vía de santificarnos y que todavía ese proceso está activo, está vigente al día de hoy. Diga conmigo hoy. Hoy. ¿Por qué le digo hoy? O sea, no me refiero al tiempo actual, a esta temporada, a hoy, literalmente a hoy domingo. Eso está vigente ahora mismo y nosotros ahora mismo estamos siendo lavados en ese proceso de santificación por medio de la palabra. Entonces, como hemos aprendido, todos quedamos destituidos de esa gloria, la gloria se nos devolvió, pero el proceso de santificación es continuo, sigue, eso sigue. Lo vimos ahí en el verso 17, entonces quiero resumir porque tengo muchas cosas realmente. Hablando precisamente de ese proceso de santificación, no quiero que confundamos, porque mucha gente, yo sé que aquí la mayoría estamos claros, pero mucha gente entiende que la santificación tiene que ver con yo ahora cambiar mi vestidura por una más larga, que eso es parte de la santificación, porque mi cuerpo debe ser santo en todos los aspectos, y yo debo de honrar mi cuerpo. Pero lo que me refiero es a veces nosotros vemos la santificación como aspectos externos. Ahora cambié mi vestidura, me he visto hasta el piso, una ropa más larga, pues dejé de ver tal cosa en la televisión. Todo eso es válido, pero eso no es lo que garantiza mi proceso de santificación, sino lo que el Señor ha ido haciendo dentro de mí. La transformación viene de adentro hacia afuera por medio de el recibir la palabra. O sea, ahora hay personas que entienden que porque siguen un coach espiritual a través de las redes, ya tienen su santificación ahí. Como algunos que tienen unas palabras motivadoras, son bonitas, pero eso no garantiza que usted está siendo santificado ni lavado por la palabra. Entonces hago ese énfasis para que lo tengamos claro, que aunque implica muchas cosas externas, que se manifiesta la santificación, pero eso ya es producto de que ya yo estoy siendo transformado. En vez de yo enfocarme en cambiar alguna cosa de afuera, lo primero que debo es lavar mi ser por medio de la palabra, renovar mi entendimiento y permitir que el Señor pues haga la obra dentro de mí. Amén. Entonces, hay una parte que la voy a parafrasear, que está en Hebreos 8, verso 9 o 10, si no me equivoco, que dice, este es el nuevo pacto que yo haré con la casa de Israel, y yo voy a poner mis leyes en su corazón. Algo así, las escribiré dentro de ellos. O sea, quiere decir que ese es el pacto en el que nosotros estamos, el nuevo pacto, tiene que ver con eso, con que el Señor ha colocado su palabra, sus leyes es su palabra, sus mandatos, sus estatutos es su palabra. Entonces el Señor coloca esa palabra dentro de nosotros y dice, las escribiré en su corazón. Si no me equivoco es Hebreos 8:10, pero no me haga caso, debe ser por ahí, pero es en Hebreos 8 que está. Y dice eso, que Él va a escribir
en nuestro corazón. Entonces, si esa palabra habita dentro de mí, ese corazón de piedra, se va moldeando porque la palabra habita. Incluso nosotros podemos ver que de la abundancia del corazón es que la boca habla. Si nosotros queremos traer palabra de vida, si queremos traer sanidad, si queremos pero aquí está. No, creo que verso 10. Hebreos 8. Creo que verso 10, si no me equivoco, o 9. Pero ya por lo menos yo lo parafraseé, y si no, usted lo tiene de tarea y lo busca, porque ese verso no estaba aquí y pues se me ocurrió ahora que el Señor dice eso, que hará ese nuevo pacto. Verso 10. Parece que está frisada la computadora entonces. Pero, en fin, míralo ahí, verso 10. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Eso es en los tiempos postreros, ahora en la actualidad. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Wow, eso, la mente, eso es importante, que el Señor ponga sus leyes en la mente de nosotros, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Amén. Esa porción es poderosa. Señor, el Señor con su propia mano va a escribir, o ya escribió, dentro de nosotros, lo que pertenecemos a este nuevo pacto, su palabra dentro de nosotros. Ahora, no por eso yo me voy a sentar a esperar que esa palabra florezca, porque si me fue dado es para que yo cultive eso que ya yo he recibido. Entonces, si eso se nos fue dado, como dijimos, la fe es un don de Dios, que se nos ha sido dada para obedecer. Pero yo no me puedo quedar en que tengo fe y ya. En segunda de Pedro, capítulo 1, dice que a la fe que ya Dios me dio, yo tengo que añadirle algunas cosas. Es responsabilidad mía añadir eso, porque ya yo he sido bendecido con toda bendición espiritual. Yo no puedo procurar ahora que lo que Él me dio, que me lo dé ahora. No, ya yo lo tengo. O sea, dice segunda de Pedro 1, verso 3, como todas las cosas, algunas cosas, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos serán dadas en un futuro. No, nos han sido dadas, ya fueron dadas. Por su divino poder, ¿mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Que en Efesios 1, cuando leímos, también hablaba de eso, del conocimiento de Dios, que quiero tocarlo más tarde, si el tiempo me permite. Verso 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Quiero hacer una pausa aquí. Por medio de todo aquello que el Señor nos entrega a nosotros, digamos que cuando soy adoptado, se me entrega un pack, un combo, un paquete, donde el Señor me entrega todo. El espíritu de adopción, por el cual yo puedo clamar a Abba Padre, lleva todo. Ese proceso de santificación está ahí adentro. Lo único que hay cosas que hay que activar, y hay cosas, pero todo ya está ahí. Y aquí dice que todas las cosas que tienen que ver conforme a la vida y a la piedad, nos han sido dadas, todas, ya fueron dadas. Y por medio de esas cosas yo puedo ser participante ¿de qué? De la naturaleza divina, lo dice ahí, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Verso 5, ustedes también, o vosotros, poniendo muy poca diligencia, no, poniendo toda diligencia, siendo diligente, o sea, avivándonos y actuando y obrando, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia. Ay, ese paquetico nos falta mucho.
El de la paciencia. Y la palabra nos manda, miren qué cosa. Añádele paciencia. Ahí. Eso es lo que dice la palabra. No se enojen conmigo. Eso es lo que dice la palabra. Poniendo toda diligencia. Perdón, verso 6. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Ojo aquí. Porque si estas cosas están en ustedes, o en vosotros, en el lenguaje antiguo, y abundan dentro de cada uno de nosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que si nosotros solamente nos quedamos en la etapa de la fe y no añadimos virtud, que es para poner por obra lo que hemos recibido por fe, y no añadimos conocimiento, no, me quedo así ya yo lo sé todo. Y no añadimos, después que yo conozco mucho, que como dije ahorita, hay gente que sabe tanto que no sabe nada, después que yo tengo conocimiento, yo tengo que tener dominio propio. Porque yo necesito sabiduría para gestionar el conocimiento que recibo. Paciencia, amor fraternal. Son tantas cosas, señores. Pero están ahí y no es imposible, porque por medio de la palabra nosotros recibimos todo eso. Somos lavados por medio de la palabra. No es que yo estoy hablando de algo imposible. Quizá yo lo dramatizo un poco más con el asunto de la paciencia porque quiero que nos identifiquemos, porque yo sé que no todo el mundo tenemos, qué sé yo, no todos somos tan pacientes. Cada uno en un área distinta, obviamente. Pero voy a leer el verso 8 de nuevo. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin frutos. Nosotros no fuimos adoptados para venir a la casa del Padre y entonces estar ociosos haciendo nada. No, porque la fe, y todo es la fe. No, el Señor quiere que yo dé fruto. Y eso es lo que dice ahí. Añade virtud para eso. Porque si tú tienes todo eso, virtud, conocimiento, paciencia, etc., nosotros podemos ser productivos. El ocio, señores, eso es una cosa del mismo infierno. Cuando nos vemos en una posición donde no estamos haciendo nada productivo, tenemos que revisarnos. Y no me refiero a producir dinero, sino a algo productivo en nuestra vida, que nosotros podamos invertir en nuestra vida espiritual. A veces producimos tanto de esto llamado dinero que no hacemos nada productivo, sino destructivo. Entonces, eso es simplemente un consejito aquí. Entonces el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, todo eso, ese paquete que mencioné, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir que el problema no es si la fe nos fue dada o no, porque sabemos que sí, es un don de Dios y se nos dio. El problema no es si ya toda bendición espiritual nos fue dada, porque sabemos que sí. El problema no es si fuimos rescatados de nuestra mala manera de vivir, porque sabemos que sí, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. El problema no es si nos quedamos siendo huérfanos en la calle, porque Él dice que con todo y eso nos recogerá y nos hará habitar en familia. Ahora, ¿qué hacemos cuando estamos en familia? ¿Qué hacemos cuando Él nos lleva a la casa del Padre, a que nosotros sigamos construyendo ese proyecto que es de Él, pero que cada uno de nosotros somos participantes? El propósito de Dios, cada uno de nosotros formamos parte de eso. Entonces, aquí, como decía, olvídese de si la fe uno la tiene o no, porque sabemos que sí. Ahora, ¿qué hacemos con esa fe? ¿Añadimos nosotros virtud? Esa es una pregunta que dejo al aire. Y junto con la virtud, las demás cosas. Recordando, nuevamente, el propósito de todo, fuimos adoptados para ser hijos suyos, para que fuésemos, ¿qué?
santos y sin mancha delante de Él. Eso yo se lo voy a repetir mucho, porque ese es el fundamento, esa es la base de la enseñanza que yo estoy trayendo hoy. No fuimos adoptados porque sí. O sea, yo no fui adoptado para ponerme a ver Netflix y perder mi tiempo. Ni fui adoptado para perder horas en Instagram. Perdónanos, Señor. Pero es verdad. Ni fui adoptado para estar ocioso, ni sin hacer nada productivo. Yo no sé usted, pero yo no fui adoptado para eso y yo entiendo que usted tampoco. No fuimos adoptados para eso. Entonces, hay una porción que precisamente el Señor, digamos que hace una simbología muy parecida a lo que estamos tratando. O digamos, soy yo el que me quiero parecer a Él, porque Él lo dijo primero. Y es precisamente en Mateo 7, Él menciona esa comparación de quien escucha la palabra y la hace, o la obedece, mejor dicho, y Él compara a esa persona. Acompáñenme en Mateo 7, del 24 en adelante. Y lo voy a estar leyendo yo en lo que se va proyectando en pantalla. Verso 24. Cualquiera, pues, que me oye, quiere decir que escucha la palabra, porque de eso que Él está hablando. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, es decir, las obedece, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿A quién? Al que la oye y la hace, o el que la oye y la obedece. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Sabemos todos quién es esa roca, que es Cristo. Amén. Entonces, verso 26, pero cualquiera que me oye, el mismo panorama, que me oye estas palabras y no las hace, el que no obedece, le compararé a un hombre insensato o imprudente, necio, terco, yo agregándole algunas cosas. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Entonces solamente vemos un factor distinto entre estos dos panoramas. O el mismo escenario, todos oyeron la palabra, ambos. Sobre ambas casas vino la lluvia, el huracán, el terremoto, el viento, y solamente una permaneció. ¿Por qué? Porque oyó la palabra y la obedeció. La otra no permaneció porque igual oyó la palabra, pero no la obedeció. ¿Se entiende eso? O sea, parece medio trabalengua también, pero es así de sencillo. O sea, que el otro punto de nosotros ser santos y sin mancha delante de Él es por medio del conocimiento de Dios. ¿Cómo yo puedo imitar cualidades divinas conociéndole a Él por medio de su palabra? ¿Qué dice la palabra? Sean santos porque ¿quién es santo? El vecino mío, porque mi profesor de la universidad, porque mi jefe del trabajo es santo. No, sean santos porque yo soy santo. Sean santos porque el Padre nuestro que habita en los cielos es santo. Entonces, por medio del conocimiento de la palabra, yo puedo también llegar a ser santo. Y obviamente eso nos contradice el primer punto, que es por medio de la palabra, del lavatorio de la palabra. Santifícalos en tu verdad. El conocimiento de la verdad es el conocimiento de Cristo. Amén. Entonces, esta parte del conocimiento, el otro día, yo vi, no todo lo que vemos en las redes es malo. El otro día yo vi algo que espero que, no sé cómo se llama la persona que lo dijo, así que espero que no me ponga derecho de autor ni nada de eso. Pero decía, nosotros lo sabemos todo. Y le preguntaban, pero ¿cómo así? ¿A qué te refieres?
lo sabemos todo. El que fuma sabe que eso es malo. El que quiere bajar de peso sabe cómo hacerlo. El que quiere dejar las adicciones al azúcar, la mala alimentación, qué sé yo, cualquier cosa, sabe cómo hacerlo. El que no tiene trabajo sabe lo que tiene que hacer, prepararse y fajarse. O sea, nosotros lo sabemos todo. Lo que nos falta es Cristo. Esa es la diferencia. Entonces, por medio del conocimiento de Cristo, es que nosotros podemos llegar a santificar nuestro ser. Porque si es por saberlo, nosotros, mire, sabemos todo. El alcohólico sabe que eso está mal y que le hace daño y lo sigue usando. Así de sencillo. Entonces Jesús dijo, el que me obedece es aquel que es sabio, que está edificando sobre la roca. El que no, es un insensato, es un imprudente. Pero la oyó. Nosotros oímos muchas veces la palabra, muchas veces, y no lo hacemos. Y yo me pongo en primero en la lista. No lo hacemos. Pero no fuimos adoptados para eso, fuimos adoptados para dar fruto, fuimos adoptados para nosotros obedecer, para que la fe que se nos fue dada pueda llevar a hacer una vida espiritualmente productiva. Y toda la prosperidad de nuestro ser va a funcionar en cuanto prospere nuestra alma. ¿Y cómo prospera nuestra alma? Cuando nuestro espíritu es quien gobierna el alma. Cuando la vida espiritual está activa en nosotros. Cuando, como dice la palabra, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces es una oportunidad también que me brindo a mí mismo y se la también comparto a que nosotros meditemos en qué nosotros producimos, en qué nosotros invertimos nuestro tiempo, qué tan productivo y qué tan provechoso puede ser la vida de nosotros mientras nosotros estamos aquí. O sea, nosotros tenemos que llegar a una posición que aún al vecino y que aún a la persona que nos rodea, nosotros podamos llegar al punto de no conocerlo según la carne, de nosotros mismos saber a la familia que pertenecemos y de nosotros mismos dar fruto y un fruto que permanezca, como el Señor nos manda. O sea, yo me perdí hace rato de lo que tengo aquí, pero yo creo que nosotros, o sea, que se nos dio esa dirección para que nosotros, eso es como una brújula, que por todos los lados que usted la voltee, indica para el norte solamente. Nosotros podemos hacer de todo, mire, podemos hacer actividades, podemos darle toda nuestra ropa a los enfermos, entregar nuestros cuerpos a ser quemados, como dice Pablo. Y si nosotros no tenemos amor, que vamos a definir también qué tiene que ver ese amor. Si nosotros no tenemos amor, miren, de nada nos vale. El que tiene amor es el que puede recibir el amor de Dios porque ama su palabra. Déjenme ver, ubicarme aquí. Hablábamos de ser santos y sin mancha delante de Él. Ese es el objetivo principal. Vimos en Juan 17, que vimos algunos versos, en el verso 3, que dice, estamos hablando ahora de, por medio del conocimiento de Dios, yo puedo ser santo. Dice aquí, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Voy a hacer una pausa ahí antes de continuar con ese verso. Antes, para quien no ha tenido este punto claro, nos enseñaban que la vida eterna era después que yo me moría. Pero aquí me dice otra cosa. La vida eterna es esta, que yo conozca al Padre y al Hijo. Esta es la vida eterna, que conozcan al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. También hay otro salmo que dice, bueno es que los hermanos habiten en unicidad y en armonía. Podemos estar juntos, pero no ser uno, pero el Señor quiere que estemos en unicidad. Y dice, allí envía el Señor bendición y ¿qué? Y se mueren todos los que están juntos, no. Quiere decir que no es la vida eterna después de la muerte. Allí el Señor envía vida eterna, cuando nosotros estamos siendo uno.
El Señor decía ahí, la gloria, en el verso 22, que yo les he dado, la gloria que tú me diste, se las he dado para que sean uno. Quiere decir que, ¿cómo podemos ser uno? También, si todos pensamos lo mismo, y si todos a la hora de ser productivos espiritualmente, nosotros nos alineamos como un ejército y caminamos con una sola dirección. Como decía, pone la brújula para cualquier lado y siempre va a indicar al norte. Como Él nos ha mandado, que quiere que seamos santos y sin mancha, todos sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, como dijimos, es a través del conocimiento. ¿Cómo le conocemos? Por medio de la palabra. Hay una parte donde, repito, la parte de la fe. La fe nos ha sido dada para nosotros añadir virtud, añadir conocimiento y todo eso. Entonces, voy a estar leyendo en Santiago cómo simplemente tener fe y no accionar, dígase, y no obedecer. La fe sola no nos sirve para nada. Y repito, como decía la pastora anteriormente, no es menospreciando la fe. Al contrario, la fe es eso que nos lleva a accionar. Si no accionamos, quiere decir que es como si no tuviéramos una fe muerta o nula, vana, que no sirve para nada. Santiago 2, del 14 al 23, dice ahí Santiago: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Eso es una pregunta que se está haciendo. ¿De qué sirve eso, usted y yo, decir que tenemos fe y no tenemos obra? ¿Podrá la fe salvarle? Miren, es una pregunta fuerte, porque nosotros somos salvos por medio de la fe, pero si no obramos quiere decir que no teníamos fe. Sigo leyendo. Verso 15, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, vayan calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Nosotros podemos tener muchas buenas intenciones y vemos una necesidad, sí, el Señor te bendiga, caliéntate, ve y cocina. No, yo no sé si tiene para comer. Y eso es un ejemplo de lo múltiple, de todo el abanico de áreas en las que nosotros nos hacemos de la vista gorda. Verso 16, y si alguno de vosotros les dice, sigo leyendo, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, verso 17, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quiere decir que la fe es obviamente importante, pero si no actuamos, es una fe muerta. O sea, no tenemos fe. En español. Si usted y yo vemos un hombre que está de un edificio a otro, cruzando en una carreta a alguien con una ruedita, y monta a alguien y lo cruza de un edificio a otro a través de una cuerda, y ese señor pregunta, ¿ustedes creen que yo puedo ahora montar 3 personas y vendarme los ojos? Si nosotros le decimos sí, sí, y él dice venga y móntese, y usted no se monta, usted no tiene fe. Si decimos que sí, que tenemos fe, pero no obramos, entonces no tenemos fe. Yo le puedo decir que sí, que yo creo, claro que sí, que tú lo puedes hacer, y él me diga ven entonces, yo me voy a vendar los ojos. Si yo no me monto, entonces en verdad yo no tenía fe. Era algo de la boca para afuera. De labios me honran, pero su corazón está lejos. Verso 18. Pero alguno dirá, tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Yo te voy a mostrar mi fe a través de las obras. Quiere decir que la fe se puede mostrar a través de las obras. Es demostrable la fe.
a través de las cosas que hacemos. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Es decir, Abraham se supo que tenía fe cuando tenía el cuchillo con el niño ahí. Mientras él decía, sí, Señor, te amo, te alabo, te bendeciré. Sí, ponle el cuchillo para ver si tú me estás obedeciendo lo que yo te estoy diciendo. Aquí eso es lo que dice. No fue justificado por las obras, por lo que hizo Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo sobre el altar. Fue cuando lo ofreció, no fue antes. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Por eso es el padre de la fe, pero no solo porque creyó, sino porque actuó. El padre de la fe porque actuó. Y que la fe se perfeccionó por las obras. No se ve claro ahí, eso es lo que está diciendo. Ustedes no ven que la fe actuó ahí, juntamente con las obras, y que la fe se perfeccionó por las obras. La fe de nosotros se perfecciona cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros actuamos en base a la palabra que ya recibimos. Y dice, y se cumplió la escritura, verso 23, que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Y esa es una parte muy bonita de uno poder ser llamado amigo de Dios. Y uno ve cómo se canta también en congregaciones, eres mi amigo fiel, Jesús mi fiel amigo. Muchas canciones bellas. Ahora, ¿qué es lo que la palabra dice sobre ser amigo de Dios? Nosotros que fuimos adoptados, no es solamente para ser uno más del montón, sino para tener una relación estrecha con aquel que nos llamó. Y obviamente entre cada uno de nosotros que somos hermanos. Y entre cada miembro del cuerpo. Pero Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Por qué fue llamado Abraham amigo de Dios? Vamos a ver Juan 15, verso 14, que ahí dice el truco. Bueno, no es un truco, pero ahí dice el secreto, gracias. Ahí lo dice todo. Juan 15, verso 14, dice el Señor, vosotros, ustedes, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. ¡Wow! El Señor pone una condición para ser amigo de Él. Yo creía que cualquiera que se sentía en la libertad, porque yo pongo en las redes, amigo de Dios, el favorito de Dios, amo a Dios, Dios primero, bendecido del Señor. No, eso no me garantiza que yo soy amigo de Él. ¿Qué es lo que me garantiza? Juan 15, 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Amén. Y dice, sigue diciendo, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Ahí eso hace concordancia con lo que leímos en Efesios, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y dice aquí, los elegí yo a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él los dé. Puestos para llevar frutos y un fruto que permanezca. Como leímos en 2 de Pedro, decía que el que no tiene estas cosas se queda ocioso y sin fruto. Pero aquí el Señor me ha colocado para que yo dé fruto o lleve fruto y un fruto que permanezca. Y voy a concluir con este verso, porque nosotros decimos mucho que amamos al Señor, que Él es nuestro amigo, y todavía nos falta mucho.
Nosotros somos sus amigos si hacemos lo que Él dice. Eso es lo que dice la palabra. Eso lo dijo Jesús. Si usted tiene algún problema con eso, pues lo tiene con Él, no conmigo. Yo estoy citando lo que Él dijo. Wow, como Pilato, lavándome la mano. No, es una broma para que nos riamos un poquito. Bueno, en fin, se trata de nosotros conocerle a Él, ser lavados por medio de su palabra y nosotros saber que no fuimos creados y no fuimos adoptados simplemente para tener fe, para asistir a una congregación, escuchar las canciones, escuchar y no obedecer y no hacer nada. Estamos llamados para hacer y tener una vida fructífera, productiva, espiritualmente hablando, y para obrar. La fe sin obras es muerta. Fuimos adoptados para obedecer al Señor. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En cada una de esas obras, el Señor nos colocó para que anduviésemos en ellas. Sigo leyendo otro versículo para ir concluyendo. Cuando un predicador dice que está concluyendo, no le haga caso en la primera. Faltan unas cuantas, pero voy a concluir. Ya voy a concluir. Entonces, ya vimos que fuimos predestinados para caminar en esas obras que el Señor predestinó de antemano. Amén. Para dar fruto, para estar productivos, para obedecer. Amén. Sigo. Juan 14, el verso 20 en adelante, dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Quién? El que tiene mis mandamientos y qué. Y los guarda. Diga, y los obedece. Y los obedece. Eso es lo que significa, y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es, no importa que nosotros tengamos la red y digamos que amamos al Señor. Si no obedecemos, no le amamos. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces Judas, no el Iscariote, uno que estaba ahí también, le pregunta, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? El Señor le responde algo sencillo y claro. El Señor le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Punto, así de sencillo. ¿Cómo yo me manifestaré a ustedes? Si tú me amas, tú vas a guardar mi palabra, y mi Padre y yo venimos y hacemos morada en ti. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y en el verso 24 añade, y el que no me ama, no guarda mi palabra. Punto. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces, ahí hay un indicador de nosotros saber si yo le amo o si no le amo. El termómetro, el medidor, de la vara de medir cuánto yo le amo y cuánto yo obedezco su palabra. Así de sencillo. Y este sí es el último, y pido a los chicos que puedan ir acomodándose acá para nosotros dar, digamos que cierre a esta parte, antes de que venga nuestra pastora también a impartirnos de la gracia que carga. Y quiero que nosotros pues meditemos en este verso junto con todos los demás que vamos a estar leyendo, y es Romanos 8, uno de los versos favoritos de muchas personas. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a sus propósitos son llamados. Hago una pausa ahí. Y sabemos que a quienes, a los que aman a Dios. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Entonces ahí lo que dice, y sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Yo no estoy tergiversando la palabra, porque vimos que decía que el que ama es el que le obedece.
Entonces dice aquí, sabemos que a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Glorificó qué es? Que le dio la gloria, como leímos. Le devolvió la gloria. Verso 28, los que aman son los que obedecen. Verso 29 dice que nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo, el primogénito entre muchos hermanos. Si se nos predestinó para ser conforme a la imagen de su Hijo, Cristo, el Cristo, no estaba de vago, sin fruto, no estaba desobedeciendo la palabra. Entonces, si fuimos adoptados para eso y predestinados para cargar su imagen, es para nosotros llevar por obra la palabra que escuchamos y la palabra que recibimos. Amén. Yo estaré orando y luego quiero invitar a nuestra amada pastora que pase luego de mi oración acá a seguir impartiéndonos de la gracia que carga. Así que te damos gracias, Padre, porque tu palabra ha sido impartida hoy en medio de tu pueblo, Señor. Y yo pido que nos sirva como impulso para crecer, Señor. Yo pido que empiece en mi misma persona, Señor, el yo poder activar, Señor, un entendimiento mayor y una obediencia, Padre, a tu palabra. Y que no me quede en la teoría y en la fe muerta, Señor. Yo quiero poner por obra tu palabra y construir sobre esa roca, Padre, junto a cada uno de mis hermanos, sobre esa roca que eres tú. Padre, te pido que nuestras mentalidades sean erradicadas, nuestras mentalidades de huérfanos, Señor, sean erradicadas, sean echadas fuera, Padre. Y como hijos podamos operar en obediencia y no como huérfanos, Padre. Que podamos echar el temor de obedecer y que la fe, Padre, pueda ser en nosotros algo activo y productivo, Señor. Y algo fructífero, que podamos dar fruto y un fruto, Señor, que permanezca. Te pedimos que tú sigas revelando a nosotros todo cuanto implica el espíritu de adopción, Señor, para que nosotros sepamos lo que tú nos has concedido, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestra pastora con nosotros. Doy gracias al Señor por ese depósito de gracia que nuestro hermano amado Salvador carga. Nosotros le llamamos aquí íntimamente el Maestro, porque Él tiene una gracia dada por Dios, y la gloria es para Dios, voy a tratar de decirlo, y cuando traemos la doctrina de Cristo, Él puede hacerla descender, pero no porque sea menos, sino que la lleva de una manera práctica. Él le entrega herramientas prácticas para nosotros poder cumplir con lo que el Señor viene diciendo. Me gozaba mucho porque cosas que Él mencionó, ya yo lo tenía escrito acá, y me gozo porque sé que es el mismo Espíritu, el Espíritu de la verdad. ¿Quién es el Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo, quien nos revela al Padre y quien nos revela al Hijo. Y algo que aprendí, o por lo menos lo puse en una frasecita, es que la fe es demostrable y transportable. La fe es demostrable. Y sabemos cuánto amamos al Señor en la medida
de cuánto obedecemos su palabra. Por eso no es una emoción, la relación que tenemos con el Señor no es algo que nos emociona en el sentido que está en la plataforma del alma, sino que amamos al Señor porque tomamos una decisión de obedecerle a Él. Es una decisión que tomamos con la mente de nuestro espíritu, porque muchas veces la mente del alma nos puede engañar, porque engañoso y perverso es el corazón del hombre. Bueno, vamos a ir a una parte fundamental, una porción de la palabra que está en Hechos 2:42, muy común para todos nosotros. Hasta la podemos recitar, porque desde los inicios de esta casa era un pilar que se había establecido mediante un fundamento, el fundamento de Cristo. Y dice así la palabra: y perseveraban. Usted sabe lo que significa la palabra perseverar. Eso es que ellos perseveraban contra todo viento de doctrina, contra todo levantamiento, en contra de toda situación que ellos podían estar viviendo. Estamos hablando de una iglesia que fue altamente perseguida. Dice aquí, y perseveraban, eran constantes en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es la enseñanza que Jesús le dejó a sus apóstoles para que sus apóstoles instruyeran a otros. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros. Yo le llamo a eso la común unión, es la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, yo me hacía esta pregunta que quiero traérsela a ustedes. ¿Qué beneficio tiene la doctrina? O sea, ¿qué beneficio tiene para nosotros cuando venimos a la casa del Padre a recibir la palabra? Cuando yo escribí esta pregunta, automáticamente me llegó una visión de cómo todos los días los padres que tenían familias a su cargo, estoy hablando de cuando ellos estaban en el desierto, los padres de cada familia salían a buscar el maná que descendía del cielo, y ese maná los sustentaba a ellos todos los días que estuvieron en el desierto. Entonces el padre de cada familia lo recogía y lo distribuía para que todos recibieran conforme a la necesidad de cada familia. Entonces, la pregunta que yo me hago, que yo me he venido también haciendo es: ¿a qué venimos a la casa de Dios? ¿A qué venimos a la casa de nuestro Padre? Deberíamos de venir por una razón única, y de esa razón se desprende todo lo demás: a recibir el maná que desciende del cielo, porque no solo del pan vivirá el hombre. Y el pan, no estamos hablando del pan, lo que produce la tierra. Usted no puede vivir con lo que produce la tierra. Usted sí puede vivir, su cuerpo se puede alimentar, pero usted estará muerto en el espíritu si usted solamente vive de lo que la tierra produce. La tierra, no estoy hablando simplemente de la agricultura, de los frutos de la tierra. Estoy hablando del fruto de su trabajo. Usted no puede vivir solamente del fruto de su trabajo, porque eso es para satisfacer los deseos de esta carne, porque esta carne hay que vestirla, hay que comer y todo eso. Pero estamos llamados a venir a la casa, a recibir la porción de doctrina, de palabra, que va a alimentar mi hombre interior, para yo convertirme en un hacedor de la palabra, no en un simple oidor. Porque el que escucha la palabra y no la obedece, vive, óiganme bien, digan, en un autoengaño. Se cree que es una cosa que no es. Por eso la palabra de Dios habla: si usted no recibe el espíritu de adopción, usted no es un hijo de Dios. Y si usted recibió el espíritu de adopción, entonces está llamado a producir frutos dignos de justicia que declare que usted es realmente un hijo. Porque aquí hablamos mucho del bla, bla, bla. Eso es algo muy... Estamos en la era del bla, bla, bla. Todo el mundo está hablando. No es lo que usted habla, es lo que usted representa, lo que usted manifiesta, porque por los frutos se conoce el árbol. Entonces yo escribí aquí doctrina. La doctrina que nosotros venimos a recibir, que es tipología de maná que desciende del cielo,
Nosotros mediante la doctrina recibimos un conocimiento. Pero ese conocimiento debe ser llevado a un entendimiento, porque el entendimiento es la praxis, el entendimiento me lleva a la praxis, a la práctica de ese conocimiento, para yo entonces manifestarlo, para yo ser gobernado por ese conocimiento que estoy teniendo. ¿Ok? Yo le voy a hablar la semana que viene de algo que yo aprendí de un apóstol de Cristo y lo quiero traer a ustedes. Yo vengo a recibir la doctrina, que es Cristo mismo. Porque si comemos a Cristo, nos convertimos en Cristo, ¿correcto? Usted se convierte en lo que usted come. Usted come chatarra, llámase redes, etcétera, etcétera. Usted será un chatarroso, no sé cómo conjugarlo, porque no sé. Pero qué bueno que se rieron algunos. Usted se convertirá en chatarra, punto. Y usted sabe lo que la chatarra hace hoy en día. Entonces recibimos conocimiento, para que mediante el conocimiento que yo recibo de la doctrina, de la palabra de Cristo, los ojos de mi entendimiento se van alumbrando para yo poner en práctica y ser un hacedor de la palabra, no simplemente un oidor. Entonces, ¿por qué venimos acá? Para recibir la palabra. Esa palabra me enseña, me transforma, me educa, para yo desarrollar una buena relación con mi Padre Celestial. Conociéndolo, yo puedo conocerlo a Él a través de la palabra, porque la palabra es quien me revela al Padre y al Hijo, porque esa es la función del Espíritu Santo, revelarnos al Padre y revelarnos al Hijo. La doctrina es enseñanza que viene a traer instrucción divina a mi vida para yo tener una mejor calidad de vida. La doctrina me lleva a la obediencia de la palabra, y la obediencia me lleva a un crecimiento espiritual. Si yo obedezco porque estoy recibiendo la pureza de la doctrina de la palabra de Dios, yo voy a crecer, yo voy a madurar, yo voy a tener una vida disciplinada en Él. No voy a vivir la vida a mi manera, sino como Él me ha instruido en el libro divino. No en el libro de fantasía que yo tengo en mi mente, porque muchos viven de fantasía y de ilusión y pretenden que son una cosa que no son. ¿Ok? Entonces, el Padre usa un medio específico para llevarnos al crecimiento, que es la palabra y el Espíritu. Los que reciben el Espíritu de adopción nacen de nuevo mediante ¿qué? Mediante el agua, que es tipología de la palabra, y el Espíritu Santo. ¿Están conmigo? Número 3. Esto lo hice yo a las 5 de la mañana, pero para que vean la correlación, porque es un solo espíritu. A través de la doctrina de Cristo, que es la palabra, desarrollamos un buen compañerismo, porque acuérdense los 4 pilares de Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de Cristo, la comunión, los unos con otros, ¿la qué? Partían el pan y el vino cada vez que se reunían. Por eso nosotros partimos el pan y el vino cada vez que nos reunimos. Y las oraciones, los 4 pilares que forman la casa de Dios, donde habita Dios Padre, su familia, y siempre que hay una familia hay un Padre. Amén. A través de la doctrina de Cristo desarrollamos un buen compañerismo, una buena comunión con Dios y una buena comunión con mis hermanos y mis hermanas. Si yo digo que tengo comunión con Dios, la relación, ¿cómo es eso? Vertical, y no tengo comunión con mis hermanos, yo soy un mentiroso. Digan mentiroso. Porque muchos dicen, no, yo tengo una relación fabulosa, pero esto es entre Dios y yo. He visto personas, esto es entre Dios y yo tengo una relación fabulosa, yo tengo una relación tan extraordinaria con mi Dios, que usted no ha llegado a esa dimensión, y usted observa la vida de esa persona y nos dice, qué desfase tan grande. Porque si su relación horizontal con los que usted tiene roce todos los días, con aquel que carga a Dios Padre y a Dios Hijo dentro de usted no lo puede perdonar. Se habló de la paciencia, la ciencia de la paz. ¿Qué significa la paciencia? La paciencia es la ciencia de la paz, donde en medio de mi tormenta, en medio de mi tempestad,
en medio de las aflicciones, en medio de las muertes, en medio de todo lo que yo esté pasando, por cuanto mi casa, yo vengo edificándola en esa roca inconmovible, ¿eh? Yo no me salgo de ahí. Sí recibo los embates, pero no me salgo de ahí, ¿eh? Y permanezco firme en esa roca. Mi casa no será destruida. Porque el hombre sabio edificó, ¿qué? Sobre la roca. ¿Qué es la roca? Cristo, ¿pero qué? La palabra, la doctrina, lo que nos da sostenibilidad en el tiempo para no estar fluctuando como niños entre todo viento de doctrina y estratagemas de hombre. Hoy pienso así, mañana pienso así. No. Y la comunión entre los santos nos permite crecer como familia de Dios en la tierra. Y para haber una familia tiene que haber siempre un padre. Si no hay un padre, no hay familia. Ese padre instruye, corrige. Ese padre ama incondicionalmente, aunque corrija, aunque le duela la corrección. Y si usted es hijo, usted va a recibir la corrección de parte de Dios. Y ahí se sabe si usted es hijo o no. Y el que dice, como dice Primera de Juan 2, del 9 al 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, llámese su enemigo, como usted quiera ponerlo, y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz, ¿qué es la luz? La doctrina, ¿qué es la luz? La luz vino al mundo y el hombre ¿qué? Aborreció la luz porque sus obras eran malas. Si usted habita en la luz, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas, en oscuridad, en confusión, no sabe a dónde va. Y el que ama a su hermano, aunque el hermano le haga lo que le haga, y el que ama a su hermano permanece en... ¿Y quién es la luz? Cristo, el verbo se hizo carne. Váyase al Evangelio según San Juan capítulo 1. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. El huérfano no sabe a dónde va porque no carga la simiente de Cristo. No ama su palabra. Y no sabe a dónde va porque las tinieblas, ¿qué? Las tinieblas que le han cegado los ojos. Es un ciego, aunque tiene ojos naturales, pero los ojos del Espíritu están muertos. Y Primera de Juan 4, del 18 al 20. En el amor no hay temor. Por eso el que es hijo no teme. En el amor, porque ha sido perfeccionado en el amor del Padre. Yo sé que tengo un Padre. Yo sé que soy hijo y que estoy llamado a amar su palabra, a amar a mi hermano, a amar a mi hermana y manifestar frutos dignos de arrepentimiento. Primera de Juan 4, del 18 al 9, y con esto pueden ir doy la palabra y después repartimos. Primera de Juan 4, 18 al 20. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí, no hay una cosa que más le castiga a usted operar en temor. El temor subyuga, el temor limita, el temor te impide, te paraliza, el temor te atrofia. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado. El que teme no ha madurado, no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Todo lo hizo Él primero. Verso 20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que... ¿Y los mentirosos son hijos de quién? Señor, ayúdanos. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Saben por qué? Porque Dios habita en su hermano. Y si usted no puede amar a su hermano por cuanto carga la naturaleza de Dios, de Cristo en él,
usted no puede amar a Dios. No nos engañemos. No nos engañemos. No dejéis que el sol se ponga sobre vuestro enojo y no deis lugar al diablo. Cuando el sol se va apagando día tras día y día tras día, el corazón se va endureciendo. Y lamentablemente, por más que usted diga yo soy hijo de Dios, si usted no ama a su hermano, lamentablemente no lo es. Partimos el pan y el vino. Otro pilar de esta casa. Lo hacemos para ser perfeccionados en el amor, en obediencia. Oramos. Usted quiere conocer a una persona, escuche su oración. Y ahí se sabe lo que hay en su corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Primera de Corintios 11, del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor lo mismo que os enseñé. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Judas estaba con él, Iscariote estaba con él en esa cena. Él no le diga, tú traidor, no vas a participar del pan y el vino porque tú eres esto y esto. Jesús no le dijo. Jesús no le dijo eso a Judas, se lo dijo. Dígame, ¿sí o no? Lo dejó sentarse en la mesa. Partió el pan, le dio de beber. Sabiendo él lo que iba a acontecer. Por eso todo el que entra por esa puerta se ama, no importa su condición. Porque el que está entrando por esa puerta, si nosotros una vez entramos en la casa del Señor, como huérfanos, vestidos con un ropaje que solamente olía a cerdos, como el hijo pródigo. Que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, los partió. Dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y el cuerpo está compuesto por hermanos y hermanas. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hacemos memoria de Él, de todo lo que Él representa. Y cuando comemos el mismo pan, yo estoy literalmente comiéndome a mi hermano. Por eso el partimiento del pan es una ocasión para nosotros, como hemos enseñado anteriormente. Si usted tiene algo en contra de su padre espiritual o su pastora o quien sea, y un hermano y una hermana, este es el momento. Porque muchos duermen, dice la palabra, y muchos están enfermos espiritualmente porque toman estos elementos sin haber perdonado o haberse perdonado a sí mismo. Así que comamos y bebamos luego de esta exhortación que hemos recibido en esta mañana para ser transformados en Él. Comamos. Gracias, Señor, te damos. Se pueden colocar sobre sus pies. Enséñame a morir. Enséñanos a morir, Padre. Para en ti vivir. Enséñame a amar hasta mi vida dar. Enséñame a olvidar todo lo que queda atrás. Enséñame a anhelar más a la eternidad. Que tu reino venga, sea tu voluntad en la tierra y en mi ser.
la luz